Un niño de 10 años estaba de pie frente al cobertizo, señalando hacia la puerta. «Mi madre está ahí abajo». Nadie le creyó, hasta que un misterioso millonario apareció. Revisó en silencio los antiguos archivos del caso y empezó a excavar bajo la tierra que todo el pueblo había intentado enterrar. Lo que descubrieron dejó a todo el pueblo completamente en silencio. El pueblo de Fogbrook no tenía nada de especial, hasta que la lluvia empezó a caer de una manera diferente a cualquier otro lugar. No eran aguaceros ni truenos, solo gotas frías, constantes, que caían con lentitud, como si el cielo estuviera intentando lavar un pecado que la tierra se negaba a confesar. 3 días de lluvia. Mateo, 10 años, vivía con su tío Ramón. Casi no salía de casa, excepto para tirar la basura o recoger leña. No le gustaba la lluvia, pero tampoco la odiaba. Solo sabía que, cuando llovía demasiado tiempo, el patio trasero empezaba a oler mal. No era el típico olor a moho ni a tierra húmeda. Era más fuerte, más denso, y se quedaba pegado a la ropa. Como algo que alguna vez estuvo vivo, y luego fue olvidado. Mateo lo preguntó una vez. Ramón, su tío, solo respondió con desgana. «Cemento viejo. No le des importancia». Ramón no solía explicar mucho. Era un hombre de silencios. Se hizo cargo de Mateo cuando su padre murió y su madre desapareció. Los papeles de custodia se resolvieron en pocas semanas. Sin lágrimas, sin despedidas. La gente decía, al menos el niño aún tiene familia. Ramón decía, es callado, fácil de criar. El cobertizo estaba al fondo del jardín, deteriorado, el candado oxidado. Ramón decía que era peligroso, clavos oxidados, tablas podridas, serpientes venenosas. Pero Mateo sabía que hacía 3 años que él no ponía un pie allí, salvo una vez, el invierno pasado. Cerca de la medianoche, Mateo se despertó al oír la puerta trasera abrirse. Desde el altillo, vio a Ramón con abrigo y linterna en mano, saliendo al patio trasero. Estuvo mucho tiempo frente al cobertizo. No lo abrió, no fumó, solo se quedó ahí, como si estuviera escuchando algo desde debajo de la tierra. A la mañana siguiente, Mateo preguntó. Ramón solo negó con la cabeza. Cosas de adultos. Hoy era el 4.º día de lluvia. El agua rugía por las canaletas. El barro cubría el estrecho sendero. Mateo salió al patio, como le habían dicho. Tira el agua y entra rápido. Se detuvo junto al cobertizo. Algo no estaba bien. Justo al lado de los cimientos, la tierra se había hundido, en forma humana. No crecía hierba. El agua no se acumulaba, como si ese lugar hubiera sido cavado y luego rellenado con prisa. Mateo se agachó y rascó un poco el barro. La tierra cedió, blanda, suelta. Algo duro raspó sus dedos. Un fragmento de piedra, con una sola letra grabada, I. No fue el nombre lo que lo hizo quedarse helado. Fue la sensación, como si alguien lo hubiese llamado desde bajo tierra. El viento cambió de dirección. La puerta del cobertizo se abrió de golpe. ¿Qué haces ahí? Ramón. Mateo escondió la mano tras la espalda. Yo estaba tirando el agua. Ramón se acercó. Miró la tierra removida, luego a Mateo. Dámelo. Mateo se lo entregó. Ramón miró el fragmento durante un segundo, sin sorpresa, sin preguntas. Luego lo arrojó con fuerza a la zanja. El sonido fue seco, agudo, como una tos rompiendo el silencio de una noche invernal. Si te vuelvo a ver merodeando por aquí, lo vas a lamentar. Hay víboras del tamaño de tu brazo. Se dio la vuelta y cerró la puerta. No miró atrás. La noche cayó muy rápido. Mateo se quedó en el patio. La luz amarilla de la casa alargaba su sombra sobre el barro. Pero esa sombra no era la suya. Era más grande, más ancha, quietamente acostada, como si alguien ya estuviera tumbado bajo sus pies. Mateo tragó saliva. No lloró, tampoco se acercó.
Solo se dio la vuelta y entró en la casa. Esa noche, soñó. Hierba creciendo al revés desde la tierra, enredándose en sus tobillos. Una mujer estaba allí, sin rostro, pero con ojos, muy claros. Los ojos de una madre, que no necesitaban preguntar, porque ya sabían que su hijo tenía miedo. Desde que la duda apareció en la vida de Mateo, todo empezó a cambiar para él. Los pensamientos se le quedaban, tibios, recorriendo la columna vertebral, como un llamado sin voz, una especie de intuición que no podía explicar. Mamá sigue aquí, ahí abajo, tiene frío, me necesita. Nadie le enseñó a Mateo a creer en esas cosas, pero esa mañana, al mirar al patio trasero, donde la tierra hundida había sido cubierta con grava, supo que algo estaba siendo ocultado y que alguien necesitaba que él lo viera. Ramón estaba sentado a la mesa, ojos en el periódico, removiendo una taza de café frío. ¿Qué estabas diciendo anoche afuera? Mateo se detuvo. Nada. ¿Nada? Murmurabas, mamá, y cobertizo. Intenta decir eso delante de alguien en la escuela y verás. Pensarán que estás enfermo. No pienso criar a un niño etiquetado como trastornado. No alzó la voz, pero cada palabra pesaba. Y por primera vez, Mateo no retrocedió. Respondió en voz baja. Solo fue un sueño. Ramón no dijo nada más, pero su mirada, corta y fría, dejaba claro. Había escuchado, había entendido, y no quería hablar del tema otra vez. En la escuela, el cielo seguía gris. El patio olía a tierra mojada, como si la lluvia aún no hubiese terminado. En la primera clase, de arte, la señorita Vega repartió papel y lápices. Su voz era tranquila. Hoy dibujarán a la persona que más extrañan. Mateo no lo pensó mucho. No dibujó a su madre desde la memoria. Dibujó una figura de espaldas, parada frente a una puerta metálica. Delante de ella, el suelo mostraba una grieta apenas visible y una mano tenue saliendo de ahí. La señorita Vega se detuvo más tiempo de lo normal tras él. Mateo, ¿quién es esta persona en tu dibujo? No estoy seguro, pero creo que la he visto. ¿En un sueño? Él asintió. En sus notas privadas escribió: el alumno muestra imágenes inquietantes y emociones reprimidas. Requiere observación cercana. No lo juzgó, pero sabía, los niños que pueden dibujar el miedo por lo general ya han vivido con él mucho tiempo. Después de clase, el dibujo de Mateo fue enviado a la oficina de la directora, Elena Muñoz. Ella lo observó largo rato, golpeando la mesa con su bolígrafo. No era una mujer fácil de impresionar, pero las imágenes del niño la dejaron intranquila. Al mediodía, Mateo fue llamado a la enfermería. Leticia lo recibió con una sonrisa suave y una bata blanca ya desgastada. «Solo voy a hacerte unas preguntas. No es un chequeo médico», dijo. «¿Estás nervioso?» Mateo negó con la cabeza. No estaba asustado. Solo no sabía cómo explicar que lo que él veía no estaba sobre la tierra. Tras unas preguntas sobre el sueño y los hábitos alimenticios, Leticia se detuvo. ¿Tienes sueños que se repiten? Mateo alzó la vista. Sí, pero no estoy seguro de que sean sueños. ¿Qué ves? Alguien me llama por mi nombre, bajo la lluvia, desde debajo de la tierra. Leticia no reaccionó de inmediato. Asintió lentamente. Luego marcó algo en su cuaderno. Creo que estás recordando algo, no imaginando, y no creo que tengas ningún problema. Luego, Leticia fue a hablar con la directora Muñoz. Ese niño no está imaginando cosas, dijo. Creo que está recordando, o al menos su cuerpo recuerda. La directora frunció ligeramente el ceño. Lo entiendo, pero si el tutor no coopera, aún tenemos el deber de recomendar terapia. Leticia no discutió, pero sus ojos contenían un miedo callado. A veces, las personas no ignoran a un niño porque no le creen.
sino porque no quieren creerle. En el recreo, Mateo se sentó solo en las escaleras del aula. Lucía, una niña mayor que siempre aparecía cuando alguien lo necesitaba, se sentó junto a él sin pedir permiso. Tu dibujo parecía alguien enterrado, pero no muerto. Mateo no giró la cabeza, pero escuchó cada palabra. ¿Crees que alguien puede ser escondido sin haber desaparecido? Él asintió levemente. Lucía no sonrió. Solo sacó un chicle de limón del bolsillo y lo puso junto a él. Para ti, sabor a limón. Y se fue, tan simple como si ya hubiera dicho todo lo necesario. Al salir de la escuela, la lluvia había cesado. Mateo caminaba despacio hacia casa. Junto a la cerca, Dolores Benítez, la vecina del cabello blanco, delgada, podaba sus macetas de lavanda. Lo vio y le preguntó suavemente: ¿Llegaste tarde de la escuela? Estaba dibujando. ¿Qué dibujaste? A mi mamá. Dolores se detuvo, no por sorpresa, sino porque hacía mucho que nadie mencionaba a esa mujer. ¿Aún recuerda a mi madre?, preguntó Mateo. Dolores asintió tras una breve pausa. La recuerdo. Solía sentarse junto al cobertizo, bordando, siempre con una cajita de madera sobre el regazo. En ese entonces pensaba que estaba esperando a alguien. Ahora pienso, tal vez temía que alguien la estuviera esperando a ella. Por la noche, Mateo subió al altillo. En el cajón de su escritorio estaba la vieja caja de madera que su madre le había dejado. La abrió. Sacó una hoja doblada en 4. Si algún día encuentras esto, por favor cree que no te dejé porque quise. A la tercera lectura, ya no sonaba a consuelo, sonaba a prueba. Guardó la nota en el bolsillo, tomó una linterna y salió al patio trasero. El cobertizo seguía ahí, cerrado, silencioso, frío como cada noche. Pero ya no daba miedo. Se agachó y removió la grava. Bajo las piedras, tierra reciente, trazas de tiza blanca mezclada con cal. Y en el borde de una grieta, algo que parecía marcas de uñas pequeñas. Mateo no sabía con certeza qué era, pero sabía esto. Tenía que cavar más profundo. No solo en la tierra, sino en aquello que los adultos no se atreven a nombrar. La tierra bajo los pies seguía blanda, aunque la lluvia había cesado. Mateo se quedó quieto frente al viejo cobertizo, con restos de cal blanca, aún en las manos, desde que había rascado la superficie días atrás. Ramón había vuelto a cubrir la zona con grava, vertiendo cemento irregular encima, como si solo se tratara de una base antigua que necesitaba reparaciones tras el temporal. Pero Mateo lo sabía. La grava estaba demasiado pareja, y el olor seguía allí, un hedor fuerte, agrio, que se quedaba en la garganta, no el olor de la lluvia, sino el de la tierra, enterrada, con algo que una vez estuvo vivo. Ramón le advirtió esa mañana: si vuelvo a verte merodeando por atrás, te las verás conmigo. No necesitó gritar. Su voz era suficiente para sellar cualquier grieta por la que pudiera filtrarse un pensamiento. Pero Mateo no podía dejar de pensar, no podía dejar de estar allí, sintiendo que algo debajo aún no descansaba. En la casa de al lado, Dolores Benítez estaba de pie frente a la ventana de su cocina, secando una taza que nunca soltó. Su mirada atravesó el cristal y se posó justo donde Mateo estaba. Ese hundimiento en la tierra no había cambiado mucho con los años. Ella lo conocía bien, porque años atrás, allí mismo, había visto a Isabel Ortega bordar en silencio, siempre mirando hacia el cobertizo cerrado, como si esperara que alguien saliera de él. Dolores había notado esa inquietud, pero había apartado la mirada. No preguntó, no se metió. Pensó que era asunto de otros. Recordó a su propio hijo, Miguel, que desapareció con 17 años tras una discusión. La policía dijo que se había ido por su cuenta. Ella también lo creyó. No lo buscó, no interrogó a nadie, y cuando quiso darse cuenta, ya era
cosa del pasado, un hueco que nadie volvió a nombrar, un silencio culpable. Mateo le recordaba a Miguel, los mismos ojos, no asustados, pero siempre pareciendo estar a punto de ser dejados atrás. Y fue esa mirada, en un niño, la que le dijo a Dolores: «No puedo volver a quedarme callada». Abrió el cajón bajo la mesa del comedor y sacó una pequeña caja de lata que no tocaba desde hacía 10 años. Dentro, un recorte de periódico viejo, amarillento, sus dobleces tan rígidas como hueso. Volvió a leer la línea que la había atormentado tantos años. Mujer, 28 años, desaparecida, I.O. en Fogbrook. Sin indicios de delito. Caso cerrado. Nadie preguntó más después de esa nota. Porque Ramón dijo: «Llamó. Está bien». Y todos callaron. Igual que ella. Igual que Miguel, que nunca tuvo un camino de regreso. Esa tarde, Mateo fue solo a la biblioteca. No llevó más que su hoja de dibujo. Era una biblioteca pequeña, húmeda, con ordenadores estropeados y pilas de periódicos viejos. Pasó página tras página buscando el nombre de su madre, sin éxito, hasta que alguien se paró cerca. Un hombre alto, de cabello castaño claro, abrigo largo, con un libro de derecho inmobiliario en la mano. Había estado observando a Mateo en silencio, hasta que finalmente habló. «¿Buscas a alguien?» Su voz era grave, pero no dura. Mateo asintió sin mirar hacia arriba. «Quiero saber a dónde fue mi madre. Todos dicen que me abandonó, pero yo no lo creo». El hombre dejó el libro a un lado. Sus manos eran grandes, firmes, su voz constante. Julián Reyes se presentó, extendiéndole la mano. Antes era abogado, ahora ayudo a quienes los demás han olvidado. Mateo sacó su dibujo a lápiz. Una mujer con vestido largo, de pie frente al cobertizo, una mano emergiendo desde la tierra. Sueño con ella así, una y otra vez. Julián observó el dibujo durante mucho tiempo. Sus ojos se detuvieron en la mano que emergía del suelo. Su rostro se oscureció levemente, como si algo muy antiguo acabara de resonar en su interior. «Creo que mi madre está bajo mi casa», susurró Mateo. No lo dijo fuerte, pero cortó el silencio como una cuchilla. Julián no preguntó «¿Por qué?». Solo dijo «¿Estás seguro?». «Number, pero lo creo». Julián asintió, no con rapidez, no con promesas, pero en su mirada ya había una decisión tomada. Cuando Mateo se fue, Julián volvió al libro de propiedad que había estado leyendo. Cerca del final, una pequeña nota decía: «Transferencia de I.O. a R.O. Título no consolidado por falta de firma de testigo». Se detuvo. I.O. no era un nombre desconocido. Eran las iniciales que su propia hija usaba en su diario, antes de morir. Una coincidencia, quizás, pero no una que pudiera ignorar. Esa noche, Dolores fue a casa de Mateo. No llevó galletas, no saludó con cortesía. Solo se sentó y le entregó el viejo recorte de periódico. «Esto es lo que nadie te contó», dijo. «¿La conocías?», preguntó Mateo, casi en un susurro. Solía verla en el patio, bordando pañuelos durante horas frente al cobertizo. Nadie hace eso si planea abandonar a su hijo. Mateo apretó el dibujo entre sus manos. Dolores se inclinó. Tocó su mano con una ternura que llegaba tarde para ser de madre, pero no demasiado tarde para significar algo. «Cuando estés listo», dijo, «yo estaré aquí. No dejaré que esto se repita». Esa noche, cuando todas las luces estaban apagadas, Dolores se puso el abrigo, tomó una linterna y salió por el sendero tras la cerca. No llevó nada, solo una piedra blanca y lisa en el bolsillo. Caminó hasta la zona hundida junto al cobertizo y colocó la piedra con cuidado en el centro, como quien planta un voto silencioso. A la mañana siguiente, si la piedra ya no estaba, sabría que no se lo había imaginado.
A la mañana siguiente de la quinta lluvia, Mateo se encontraba junto a la ventana del desván, observando el patio trasero como de costumbre. Pero ese día, algo era diferente. La piedra blanca que Dolores había colocado al pie de la puerta del cobertizo ya no estaba en su lugar. Había sido movida, apenas medio paso, pero colocada con precisión, como si alguien acostumbrado a hacerlo la hubiera reubicado. No había viento ni animal que pudiera haber causado eso. Mateo no dijo nada, ni se retiró. Permaneció allí, durante mucho tiempo, como si esperara que la tierra hablara. El viento traía un olor más penetrante que de costumbre. No era barro ni hierba. Era un aroma familiar que su cuerpo no podía identificar, pero que le evocaba el sueño recurrente. La mujer del vestido azul, con la mano emergiendo de la tierra blanda, llamándolo no con palabras, sino con la mirada. Mateo regresó al interior, abrió la caja de madera y sacó su dibujo. Esta vez, además del patio, el cobertizo y 3 marcas rojas, había añadido la silueta de una persona junto a la cerca, con la espalda ligeramente encorvada y una escoba en la mano. Era Dolores. No había planeado dibujarla, pero su mano lo hizo por sí sola, como si la memoria guiara el lápiz. Esa mañana, Dolores barría hojas secas cuando Mateo se acercó. «Señora Dolores», dijo, sacando el dibujo de su abrigo. Dolores lo tomó, lo miró brevemente y su atención se centró en la figura junto a la cerca. Frunció los labios, sin decir nada. «Ya le mostré este dibujo a alguien», comentó Mateo. «¿A quién?» «A un señor llamado Julián. Lo conocí en la biblioteca. Es abogado. Creo que él entiende». Dolores asintió, sin sorpresa. Miró hacia el cobertizo, al lugar donde antes estaba la piedra blanca. Luego recogió una ramita y la clavó en una de las 3 depresiones del suelo, reemplazando la piedra por una nueva señal. «Yo también creo que es hora de hacer algo». En su pequeño apartamento, Julián extendió el dibujo sobre la mesa. Bajo la luz tenue, las líneas de lápiz del niño parecían cobrar vida. En una esquina del papel se leía Fogbrook S. Swing, 3 marcas en el suelo, la silueta de una mujer junto a la cerca. Todo más claro que cualquier testimonio que hubiera manejado en su carrera como abogado. Tomó su teléfono y llamó a Esteban Ramírez, un viejo amigo en la oficina de registros. «¿Aún tienes los planos de propiedad de Fogbrook South? Necesito saber quién es el dueño del número 17. Esteban devolvió la llamada 10 minutos después. «Ramón Ortega, propietaria anterior, Isabel Ortega. No hay registro de transferencia legal». Julián no se sorprendió. «¿Alguien ha solicitado ese expediente?» Esteban dudó un momento. «Una mujer, Dolores Benítez». Pero como no es familiar directa, se le negó el acceso. El nombre hizo que Julián se detuviera. Era el mismo que Mateo había escrito en una esquina del dibujo con bolígrafo. La señora Dolores suele estar junto a la cerca. Ramón estaba en su estudio, revisando documentos fiscales cuando encontró una nota extraña. Sin confirmación legal. Uso de la tierra no válido. No necesitaba preguntar quién la había escrito. El sudor frío le recorrió la nuca. Apretó el papel con fuerza, como si sujetara un puñal que alguien había colocado en su mano. Se levantó. Salió hacia el cobertizo con la llave en la mano. El viento le rozó la mejilla. No había nadie alrededor, pero su sombra se alargaba sobre la tierra, como aquella noche de invierno en la que estuvo allí, a la misma hora, con la misma llave en la mano. Un recuerdo fugaz. Isabel riendo en la cocina cuando se rompió una tubería. Sus manos mojadas, el cabello desordenado y su voz resonando por la casa. «Sigue gritando. El agua saldrá más rápido». Ramón tragó saliva. Por un instante, creyó escuchar esa risa mezclada con el silbido del gas. No nació siendo un asesino. Solo fue alguien que cometió un error y no tuvo el valor
de corregirlo a tiempo. Por la tarde, Dolores recibió una llamada de un número desconocido. «Soy Julián Reyes. Creo que deberíamos hablar. Por Isabel y por Mateo». Se encontraron en una pequeña cafetería. No necesitaron presentaciones ni fingir desconocimiento. Dolores se sentó como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. «¿Confía en el niño?», preguntó. Julián colocó sobre la mesa una copia del expediente de propiedad y una carta antigua. «El niño no necesita que yo confíe en él. Yo tuve una hija y no le creí a tiempo». Dolores guardó silencio. Luego sacó un trozo de papel escrito a mano. «Si algo me sucede, Mateo no debe vivir con Ramón». Julián lo leyó. Sus ojos se detuvieron, no por las palabras, sino por la caligrafía, idéntica a la de la última carta que su hija le había enviado. «No me fui, solo que nadie me creyó». Dobló el papel con cuidado, sin decir más, pero su mano se aferró con más fuerza al expediente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Dolores. «Esperar, observar, y cuando sea necesario, actuar con precisión». Dolores no respondió, pero antes de salir del café, discretamente fotografió el expediente con su antiguo teléfono y lo guardó en su bolsillo interior. Con cautela, en silencio, como alguien que ha callado demasiado tiempo y ya no desea seguir haciéndolo. Esa noche, desde el desván, Mateo vio a Ramón frente al cobertizo, con la llave en la mano, la espalda encorvada y su sombra alargada. No sabía si abriría la puerta, pero sabía que algo se le había escapado, como la primera grieta bajo el viejo cemento. Junto a la cerca, Dolores permanecía en la oscuridad, sin decir nada, pero en su mirada había una determinación que Mateo nunca antes había visto. Y por primera vez, Mateo no se sintió como un niño solitario con un sueño extraño. Su madre lo esperaba, y ya no era el único que lo sabía. Si has llegado hasta aquí junto a Mateo, Dolores y Julián, te invito a reflexionar. Si fueras Dolores, ¿guardarías silencio o darías un paso al frente? Si fueras Mateo, ¿tendrías el valor de expresar una verdad que nadie quiere escuchar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te ha tocado más profundamente? La mirada de Dolores hacia el cobertizo, el primer temblor de Ramón o el trazo de un niño al que etiquetaron de imaginativo. Comenta abajo, porque tal vez tú seas quien brinde fuerza a alguien que también está desenterrando capas del pasado en su propia vida. Una mañana, la niebla cubría el pueblo de Fogbrook como un sudario tenue. Dolores Benítez, con su viejo sombrero de paja, llevaba una pala de jardín, un par de guantes y una pequeña bolsa de tela. Nadie le preguntó a dónde iba. Tal vez porque ya estaban acostumbrados a que esa mujer hiciera cosas extrañas con el niño huérfano de Ramón Ortega. Mateo esperaba junto a la valla, sosteniendo su dibujo con marcas rojas claramente señaladas. No dijo nada, pero su mirada era decidida. «Sé que estás listo», murmuró Dolores. Comenzaron a cavar en la primera depresión cerca del cobertizo. La tierra estaba más blanda de lo habitual, como si ya hubiera sido removida antes. Cada palada pesaba, no por el esfuerzo físico, sino por los recuerdos que parecían despertar. Pronto apareció un trozo de tela azul claro con encaje, desgastado y manchado de barro. Mateo se inclinó y con manos temblorosas lo levantó. «Mi madre solía usar vestidos así», dijo. Dolores no respondió. Envolvió cuidadosamente la tela en un pañuelo blanco. En ese momento, la voz aguda de doña Pilar Navarro resonó desde la valla. «Dolores, estás enseñando a un niño a desenterrar tumbas. ¿Hasta cuándo continuará esta locura?». Dolores se puso de pie sin decir nada. Una viuda y un niño sin madre, cavando en la tierra y clamando por justicia.
La gente pensará que Falkbrook está lleno de locos. Piense lo que quiera, respondió Dolores con calma. Yo estoy buscando lo que un niño nunca debió perder. Mateo no apartó la vista. Miró a doña Pilar como si mirara a través de un muro cubierto de musgo. No estoy loco, pero no puedo fingir que olvidé a mi madre como todos los demás. Doña Pilar soltó una risa sarcástica. Quizás esa madre se fue porque sabía que este niño no valía la pena quedarse. Dolores apretó los puños, pero Mateo colocó su mano sobre el brazo de ella. No necesita decir nada. La tierra hablará por usted. Dentro de la casa, Ramón observaba en silencio desde la ventana. Había estado vigilando desde el principio. Al ver que recogían la tela, se volvió, abrió la caja fuerte y sacó una carpeta de documentos envuelta en plástico. Dentro había una escritura de transferencia de propiedad falsa, con la firma de Isabel, pero sin fecha. Ramón encendió un encendedor y quemó una esquina del documento, dejando una marca de quemadura. «Nadie encontrará nada si no saben dónde está la verdad», murmuró. Luego llamó a Marisol Fuentes. «Necesito que aparezcas y recuerdes a todos que Mateo tiene antecedentes psicológicos». «¿Estás loco?». Marisol se detuvo. «Ya están excavando. ¿Y si descubren la verdad? Entonces debemos hacerles creer que no hay ninguna verdad que descubrir». Esa tarde, Julián Reyes regresó a Falkbrook sin previo aviso. Llegó justo cuando Dolores y Mateo envolvían el trozo de tela. «Lo llevaré a analizar», dijo, «y hablaré con la inspectora Marta Valdés». Dolores asintió sin sonreír. «Ya es hora». Esa noche, Ramón salió al jardín con una botella de ácido y una bolsa negra. Silenciosamente, vertió el ácido en el hoyo, sobre la hierba recién brotada. Un olor acre se esparció, irritando los ojos. «No todos los cadáveres necesitan ser encontrados», murmuró. A la mañana siguiente, Dolores descubrió que el hoyo había sido rellenado y un olor extraño flotaba en el aire. El trozo de tela había desaparecido. Alguien ha alterado la escena. Mateo no dijo nada. Se sentó, sacó su dibujo y añadió marcas, surcos, cambios en el color de la tierra, huellas. Por la tarde, Dolores y Julián se reunieron con la inspectora Marta Valdés. Marta revisó el expediente con ojos llenos de escepticismo. «Sin un cuerpo, sin una confesión, no puedo solicitar una orden de exhumación». Julián colocó una foto del trozo de tela y el testimonio de don Alonso, un anciano vecino que había visto luces en el cobertizo la noche en que Isabel desapareció. «Necesito 3 días. Si no actúa, haremos público el expediente». Marta levantó la vista. Tras una larga pausa, asintió. 3 días. Esa noche, Mateo añadió una nota a su dibujo. «Si estoy equivocado, solo soy un niño soñador. Pero si tengo razón, ¿quién ha vivido demasiado tiempo sobre una mentira?». Las luces de la casa de Ramón se apagaron temprano, pero la mirada desde el ático de Mateo seguía despierta. La lluvia volvió a caer sobre Falkbrook. No era una tormenta, ni traía truenos. Era una lluvia persistente, silenciosa, que empapaba como los recuerdos. Dolores Benítez y Mateo observaban desde la cocina cómo las gotas se deslizaban por el cristal. Ese día no salieron al jardín. Ya no era necesario. Lo importante ya no estaba en la tierra, sino en los corazones. Tras la reunión con la inspectora Marta Valdés, Julián Reyes dedicó la mañana a revisar los archivos del pueblo, planos de terrenos, certificados de propiedad, listas de vecinos que vivieron cerca de Isabel Ortega. En una nota apenas legible encontró el nombre Don Alonso, jubilado, ex bombero, el único con una ventana que daba directamente al patio trasero. Julián se acercó a Dolores con una propuesta. «Necesito hablar con él». Tal vez no recuerde mucho, o tal vez prefirió olvidar. Dolores asintió con pesar. Don Alonso
le debe la vida a Ramón Ortega, y hay deudas que uno carga toda la vida. También debemos pensar en la seguridad de Mateo, añadió Julián. Ramón está desesperado. Podría hacer algo imprudente. Mateo no debería seguir en esa casa, convino Dolores. Tras una pausa, Julián ofreció: si es necesario, puedo llevarme a Mateo a vivir conmigo por un tiempo. Dolores lo miró con gratitud. Confío en usted. La casa, junto a la valla, estaba en silencio, las ventanas empañadas por la humedad. Cuando Julián llamó a la puerta, don Alonso no respondió de inmediato. Apoyado en su bastón, miraba fijamente el jardín. «Eso fue hace mucho», dijo finalmente. «Tanto tiempo que, aunque lo cuente, nadie volverá». «Pero podría ayudar a un niño a seguir adelante», replicó Julián, «con la verdad». Don Alonso no respondió, solo asintió levemente y dejó la puerta entreabierta, como una invitación a medias. Al atardecer, Mateo dejó un pequeño pastel en el umbral de don Alonso. Tocó suavemente la puerta y se marchó sin esperar respuesta. «Lo hice yo. No es muy bueno, pero no sé cómo agradecer de otra forma». Desde detrás de las cortinas, don Alonso lo observó alejarse, con los ojos humedecidos por la emoción. Esa noche, llamó a Dolores. «Dígale a Julián que venga mañana, solo». Ramón Ortega descubrió el pastel que Mateo había dejado. Al ver a don Alonso recogerlo, arrojó su taza de té contra la pared. Los fragmentos de cerámica le cortaron la mano, pero no sintió dolor, solo una furia desbordante. Locos, escarbando, acusando, haciendo teatro. Yo lo crié, le di un hogar, y ahora quiere desenterrar a su madre para destruirme. Salió al jardín y derribó la valla de madera. Dolores estaba allí. Ramón la señaló con el dedo. «Si lo llevas a juicio, contaré todo. Tú también sabías, ¿verdad? Tú estabas aquí. No te hagas la inocente». Dolores no retrocedió. «No temes al castigo. Temes que vean quién eres realmente». Ramón se alejó, murmurando entre dientes. «Creen que la ley los salvará. Yo vivía con la ley cuando ustedes apenas sabían deletrear esa palabra». A la mañana siguiente, Julián visitó a don Alonso. Sin documentos ni formalidades, solo dos hombres compartiendo un pasado que aún dolía. Don Alonso relató: «Aquella noche llovía. Yo lavaba los platos. Mi esposa estaba en la habitación. Ramón salió al jardín. Isabel lo siguió. Apretó el respaldo de la silla. Discutieron. No oí claramente, pero vi cómo él la empujó. Isabel cayó, golpeó su cabeza contra un cubo. No se levantó. El silencio se hizo largo. Luego añadió: «Me quedé allí. No llamé a nadie. 3 meses antes, Ramón salvó a mi esposa de un derrame. Le debía la vida. Así que callé. Permití que una mujer muriera por una deuda que no supe saldar». Julián asintió. «Entonces págala de la manera correcta». Esa tarde, Julián llevó a don Alonso a la comisaría. La inspectora Marta Valdés los recibió en privado. Don Alonso narró todo con detalle y dibujó un plano del patio, indicando la posición de las luces y su ángulo de visión desde la cocina. Marta permaneció en silencio un momento. Luego se levantó. «Solicitaré una orden de exhumación. Esta noche, el cobertizo será sellado». Antes de irse, miró a Julián. Le ha dado a ese niño algo que la ley rara vez ofrece: fe. Mateo recibió la noticia con los ojos enrojecidos, pero esta vez no por miedo, sino porque, finalmente, un adulto había creído en él, no por compasión, sino por la verdad. La lluvia continuaba, pero para Mateo era la primera vez que no olía a muerte. La mañana en Falkbrook amaneció con una humedad persistente, como si la lluvia de la noche anterior se negara a marcharse. En la calle South, los faros de un SUV, conducido por Julián Reyes, iluminaban el camino entre los árboles, dirigiéndose hacia la casa de madera donde vivían Ramón Ortega y Mateo. Julián estacionó junto a la cerca
y descendió del vehículo, luciendo un abrigo largo. Sus pasos eran firmes, cada uno afirmando que nada impediría lo que estaba por suceder ese día. Ramón lo esperaba en el porche. Su mirada no mostraba sorpresa, solo frialdad y la cautela de quien se siente acorralado. «¿A qué viene usted aquí?», preguntó Ramón, sin ocultar su hostilidad. «Vengo a llevarme a Mateo», respondió Julián. «He coordinado con la inspectora Marta Valdés. A partir de hoy, el niño estará bajo protección temporal hasta que concluya la investigación». Ramón bajó los escalones del porche, bloqueando la entrada. «Soy su tutor legal. Sin una orden judicial, usted no puede llevárselo». Julián le mostró un documento, una copia de la orden de custodia protectora de emergencia firmada por la inspectora Marta Valdés, conforme al Código de Leyes de Carolina del Sur, sección 63-7-620. Esta disposición permite a las autoridades tomar custodia inmediata de un menor si existen indicios de peligro inminente para su bienestar físico o emocional. La inspectora ha determinado que existe una amenaza por parte suya, dijo Julián. Esta orden es legal. Si intenta impedirlo, será arrestado por obstrucción a la justicia. Ramón soltó una risa sarcástica. Este pueblo se ha vuelto loco. Un viejo con el cabello teñido, una viuda chiflada y un niño trastornado. Todos conspirando para desenterrar fantasmas. En ese momento, se escuchó el sonido de sirenas policiales. 2 patrullas avanzaban lentamente por la calle, con luces intermitentes que iluminaban la fachada de la casa. Los vecinos salieron de sus casas, algunos asomándose por las ventanas, otros saliendo al porche. Doña Pilar Navarro cruzó los brazos junto a la cerca, con el ceño fruncido. Don Alonso salió lentamente al porche, apoyado en su bastón. Todos miraban hacia un solo punto. Ramón. La puerta trasera se abrió. Mateo salió con una mochila pequeña. No miró a Ramón, pero sujetaba con fuerza las correas de su mochila, como aferrándose a los recuerdos distorsionados de los últimos 3 años. «¿Estás listo?», preguntó Julián suavemente. Mateo asintió. «No quiero irme como un fugitivo. Me voy como alguien que regresa a su verdadero hogar». Ramón lo agarró del brazo, murmurando: «Te arrepentirás. No podrás vivir con lo que está por venir». La puerta del coche se abrió. Una figura con uniforme descendió. La inspectora Marta Valdés, acompañada de 2 oficiales locales. Sus tacones resonaban en el camino de piedra mientras se dirigía directamente hacia Ramón. «Señor Ramón Ortega», dijo con voz firme, «retroceda. Este niño está bajo la protección del Estado». Ramón se quedó inmóvil. Sus ojos brillaban con furia, su mandíbula temblaba y sus labios se movían sin emitir sonido. En ese instante, todas las miradas, vecinos, policías, Dolores Benítez a lo lejos, estaban fijas en él. Soltó a Mateo lentamente, como si liberara una parte de sí mismo. Sus ojos se enrojecieron, pero no ofreció resistencia. Mateo caminó rápidamente hacia el coche. Julián le sostuvo suavemente el brazo. Antes de subir, Mateo miró hacia el patio trasero. Ese lugar sería excavado ese mismo día. El SUV se alejó de la casa de Ramón. Mateo fue llevado directamente a un centro de acogida temporal del Departamento de Servicios Sociales, donde permanecería bajo protección legal hasta que se tomara una decisión oficial. Julián entregó los documentos y observó cómo el niño entraba en una habitación iluminada con una luz cálida. Al salir, Julián regresó al lugar de los hechos. Esa tarde, el área del cobertizo fue acordonada con cintas amarillas de precaución. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de combustible de las excavadoras. Los habitantes de Fogbrook se congregaron junto a la cerca, movidos por la curiosidad y el temor de enfrentar lo que el pueblo había intentado olvidar.
Dolores Benítez estaba junto a la inspectora Marta. No hablaba, solo observaba el suelo de cemento. «Lo cubrieron muy bien», comentó un oficial. «La capa de concreto es gruesa, pero no se puede ocultar el olor para siempre». La excavadora comenzó a romper el suelo. Fragmentos de cemento se desprendían como piel de serpiente. Debajo, una capa de tierra oscura y desigual. «Hay algo ahí abajo», gritó un técnico. Se ordenó detener la máquina. Los investigadores se acercaron. Apareció una depresión en el suelo y dentro de ella, pequeños fragmentos de hueso mezclados con tela desgastada. Dolores cerró los ojos. Una mano apretó la suya. Era Marta. «Necesitamos una prueba de ADN», dijo Marta. «Pero creo que hemos encontrado a Isabel Ortega». 3 días antes, cuando la excavadora se detuvo y la última capa de tierra fue removida, Mateo estaba presente. La inspectora Marta, tras deliberar, permitió que el niño regresara al lugar acompañado de Julián, bajo supervisión. Mateo se situó junto a la cerca, detrás de la línea de seguridad, sin entrar en el área de investigación. Pero su mirada no se apartaba del hueco en el suelo, donde la hierba no crecía y la tierra tenía un color distinto. Mateo dio un paso adelante, sin esperar indicaciones. El viento de la tarde agitaba su cabello. Entonces señaló directamente al suelo. «Ella está aquí abajo», dijo con voz firme. «Mi madre. Ella nunca se fue. Solo la enterraron». Sus palabras cortaron el silencio. Los presentes, incluidos los oficiales, quedaron en silencio. Julián colocó su mano sobre el hombro del niño. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban conmoción. Dolores, más alejada, apretaba un pañuelo viejo. Sabía que esas palabras de Mateo eran una prueba más elocuente que cualquier declaración escrita. Desde otro punto de la cerca, don Alonso, el anciano que había guardado silencio durante años, asintió. «Vi a Ramón entrar y salir de ese lugar durante la noche. He callado demasiado tiempo». En otro extremo, doña Pilar Navarro permanecía de pie, pálida. Murmuraba: «Dios mío, no puede ser. ¿Es real?». Su voz ya no tenía la firmeza habitual, solo el tono de alguien que contribuyó a rumores que ahora no podía negar. Una niña, Lucía, excompañera de Mateo, tomó la mano de su madre. La niña miró a Mateo y susurró: «¿Su mamá estaba realmente ahí?». La madre no respondió, solo abrazó suavemente a su hija. 3 días después, los resultados de las pruebas llegaron al escritorio de la inspectora Marta. Recibió el sobre de manos de un joven oficial, lo abrió frente a Julián y Dolores. «Es Isabel», dijo, con voz apenas audible. «Los restos coinciden completamente con los registros dentales y el ADN de su archivo de nacimiento». La mañana en Fogbrook transcurría como de costumbre, tranquila, húmeda y con ese persistente aroma a tierra mojada. Sin embargo, en la pequeña habitación del centro comunitario donde Mateo residía temporalmente, todo había cambiado. Sentado en su cama individual, abrazando una manta ligera, Mateo contemplaba, a través de la ventana, las ramas de los árboles, meciéndose suavemente con el viento. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que aquel día, Mateo recuperaría su verdadero nombre. Dolores Benítez llegó temprano, portando una caja de cartón que contenía algunos objetos personales de Isabel que aún conservaba. Un cuaderno, un pañuelo de bordado inconcluso y una fotografía en blanco y negro de Isabel sosteniendo a Mateo cuando era un bebé. Julián Reyes ya se encontraba allí, acompañado por una representante legal del condado, una mujer alta de cabello oscuro y voz suave, quien inició la conversación. «Podemos comenzar si el joven está listo». Mateo asintió. No sonrió, pero sus ojos brillaban con una determinación serena. Según la solicitud formal del señor Julián Reyes
y la confirmación del Departamento de Bienestar Estatal, hoy Mateo puede solicitar oficialmente el cambio de apellido al de su madre, si así lo desea. Mateo observó la fotografía. Quiero llevar el apellido de mi madre. Ortega. Isabel Ortega. Mi nombre será Mateo Ortega. La representante legal asintió con una sonrisa. Mateo, ¿comprendes el significado de este cambio? Él asintió. Es la primera decisión que tomo por mí mismo, sin que nadie la imponga. Al mediodía, el grupo salió del centro. La lluvia caía suavemente. Dolores abrió su paraguas para cubrir a Mateo mientras caminaban por la calle principal, que antaño lo llevaba a la escuela y que ahora parecía diferente. Algunas personas saludaban a Mateo, por primera vez sin referirse a él como el chico de Ramón. Otros bajaban la mirada en silencio, una forma tácita de disculpa que Fogbrook nunca se atrevió a expresar abiertamente. En la esquina de la tienda de comestibles, Marisol Fuentes, quien en el pasado difundió rumores sobre Isabel, se refugiaba bajo el alero. Al pasar Mateo, ella murmuró: «Mateo, no conocía toda la verdad en aquel entonces. Lo siento». Mateo se detuvo. No respondió, pero inclinó ligeramente la cabeza. Para Dolores, ese gesto fue suficiente. Detrás de la gasolinera, Esteban Ramírez, el archivista del condado que ayudó a Julián a descubrir las irregularidades, se acercó y le entregó a Mateo un pequeño cuaderno. «Es un cuaderno en blanco. Puedes escribir en él lo que desees. Nadie más dictará tu historia». Mientras tanto, Ramón Ortega permanecía detenido en la comisaría del condado, esperando su juicio. Un oficial comentó que, la noche en que Mateo recuperó su nombre, Ramón pasó horas mirando al techo. Al preguntarle si necesitaba algo, respondió: «Nada, tuve una familia y fui yo quien la destruyó». Esa tarde, Mateo y Julián visitaron el cementerio al sur de Fogbrook. En una parcela pequeña, cercada provisionalmente, colocaron una placa de madera con la inscripción: Isabel Ortega, una madre que nunca abandonó a su hijo. Mateo se arrodilló, tocó la tierra y dijo: «Cuidaré este lugar, plantaré flores, lo llamaré el Jardín de la Memoria de Isabel». Julián asintió. «Si lo deseas, te ayudaré. Todo el pueblo debería recordar lo que aquí sucedió y asegurarse de que no se repita». Mateo se puso de pie. Sus hombros, antes encorvados por el peso del pasado, ahora se erguían con firmeza, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Al anochecer, las luces de las farolas iluminaban suavemente las calles de Fogbrook. Mateo, Dolores y Julián permanecían junto al terreno que pronto se convertiría en el Jardín de la Memoria de Isabel. Mateo no tenía prisa por irse. Necesitaba tiempo para sentir. Poco después, llegó la señorita Vega, profesora de arte de Mateo, llevando una caja con dibujos. «Lamento no haberte creído antes», dijo, entregándole a Mateo su primer dibujo escolar. «Guárdalo. Algunas verdades emergen de lugares inesperados, y tú tuviste el valor de enfrentarlas». Leticia, la enfermera escolar, también se acercó con un expediente médico que nunca envió. «Lo conservé por intuición», comentó a Julián. «A veces, lo que se necesita no es un diagnóstico, sino escuchar». Don Alonso, quien había guardado silencio durante años, observaba desde la distancia, apoyado en su bastón. Cuando Dolores se le acercó, murmuró: «Debería haber hablado antes, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad?». Dolores colocó su mano sobre el brazo delgado de don Alonso. «Estoy segura de que Isabel te ha perdonado. Y Mateo también». Mateo, al encontrarse con la mirada de don Alonso, asintió. Un gesto silencioso que construyó un puente entre ellos. Junto a la placa de madera con el nombre de su madre, Mateo sacó de su mochila una pequeña planta de lavanda. Cavó un pequeño hoyo y la plantó. «Esta es la primera planta», dijo.
Quien desee, puede venir y plantar otra para mi madre. No es necesario decir nada, solo recordar. Esteban fue el primero en acercarse, entregándole a Mateo una bolsa con semillas. Margaritas blancas. A mi madre le gustaban. Leticia siguió, ofreciendo una planta de romero. Es buena para la memoria, dijo con una leve sonrisa. La señorita Vega trajo una piedra con forma de corazón, hecha por los antiguos compañeros de clase de Mateo. Fogbrook comenzaba a cambiar, no con grandes gestos, sino con pequeñas acciones silenciosas. Lo que una vez fue enterrado, ahora salía a la luz, no para acusar, sino para ser visto, corregido y perdonado. Sobre la placa de madera, la luz de la farola se reflejaba de manera peculiar, como si alguien acabara de posar su mano sobre ella, recordando que el nombre de una persona nunca desaparece mientras haya alguien dispuesto a pronunciarlo con verdad. La mañana siguiente, una fina capa de niebla cubría los tejados de Fogbrook. El aire era húmedo y fresco, y el aroma a hierba mojada persistía en el ambiente. Las gotas de rocío aún perlaban el cartel de madera en la tumba de Isabel Ortega, donde el jardín de la memoria comenzaba a florecer. Mateo se despertó temprano en su pequeña habitación del centro de acogida. Había desarrollado el hábito de levantarse antes de que alguien llamara a la puerta, como si la iniciativa fuera su única forma de mantener el control. Dobló cuidadosamente su manta, se puso una camisa limpia y salió al balcón del segundo piso. Desde allí, observó los tejados silenciosos del pueblo. En algunas casas, las luces de la cocina ya estaban encendidas. Julián Reyes lo esperaba abajo. Sin necesidad de palabras, Mateo asintió, y ambos subieron al coche. Tenían una cita con la inspectora Marta Valdés, un encuentro que sabían era el siguiente paso necesario: presentar cargos formales contra Ramón Ortega, con nuevas pruebas y testimonios. En el camino a la comisaría, se detuvieron en la panadería donde Dolores solía ir. Ella ya estaba allí, con una carpeta de archivos antiguos frente a ella. No llevaba su habitual abrigo grueso, sino una bufanda azul celeste, el color del vestido que Isabel solía usar. ¿Estás listo?, preguntó Dolores. Mateo asintió. No quiero que otros cuenten mi historia por mí. En la oficina de la inspectora Valdés, el ambiente era inusualmente silencioso. La habitación, con su suelo de madera clara, olía a papel antiguo y café instantáneo. La inspectora entró con una carpeta gruesa, su rostro sereno, pero con ojos atentos. «Vamos a grabar esta conversación», dijo, «ya que el testimonio de Mateo es crucial». Mateo se sentó erguido. Frente a él, una pequeña grabadora. Julián a su izquierda, Dolores a su derecha. La inspectora comenzó con la primera pregunta. ¿Puedes contar cuándo empezaste a sospechar que algo no estaba bien? La voz de Mateo no tembló. Fue después de una lluvia. El patio trasero tenía un olor extraño, no como la tierra normal. Y vi una piedra con la letra A. La inspectora asintió y tomó notas. Dejó que Mateo guiara la narración. Él habló de sueños, de una mano emergiendo de la tierra, de la figura de una mujer que nunca había visto en persona, pero que le resultaba más familiar que nadie. Dijiste una vez, «Mi madre está debajo de mi casa», recordó la inspectora. «¿Por qué era verdad?», respondió Mateo. «No lo imaginé, lo recordé». Después de más de una hora de testimonio, la inspectora presentó un nuevo informe y una orden para preparar el juicio formal. Ramón sería acusado de asesinato en primer grado, falsificación de documentos de tutela y obstrucción a la justicia. «Tenemos otro testigo», dijo, «alguien a quien necesitas ver de nuevo». Mateo no preguntó quién. Sabía que era don Alonso. Por la tarde, Mateo, junto con la inspectora y Julián, visitaron la casa de don Alonso.
La vieja casa de madera mostraba signos de desgaste, pero el jardín delantero aún tenía flores. Don Alonso abrió la puerta, sin sorpresa. Sostenía una taza de té negro. Había estado esperando. Mateo se sentó frente a él. Sin necesidad de guía, don Alonso miró directamente al joven. «¿Quieres saber por qué guardé silencio, verdad?» Mateo asintió. «Porque le debía la vida a ese hombre», suspiró el anciano. «Hace años, mi esposa tuvo un derrame. Nadie estaba cerca, solo Ramón. Él la llevó al hospital, le salvó la vida». «¿Y qué pasó con Isabel?», preguntó Julián. «Los vi discutir», continuó don Alonso. «Esa noche llovía. Miré por la ventana de la cocina. Ramón la empujó. Isabel cayó. Su cabeza golpeó el borde de piedra junto al cobertizo». «¿No llamó a la policía?», preguntó la inspectora. «Tuve miedo. La vi inmóvil. Luego él cavó un hoyo. Pensé que lo reportaría, pero no lo hice. Su voz se quebró. Dejé que una mujer muriera por una deuda que no tuve el valor de saldar. No viviré mucho más, pero al menos puedo decir esto antes de morir». La inspectora grabó todo el testimonio. Al partir, don Alonso puso su mano en el hombro de Mateo. «Hiciste lo que los adultos, como yo, no pudimos. No lo olvides». Esa noche, Mateo regresó al centro. Sacó el cuaderno que Esteban le había regalado y escribió la primera línea. «Hoy pronuncié el nombre de mi madre, y creo que ella me escuchó». Esa noche, Julián lo llevó de regreso como siempre. Solía esperar hasta que Mateo subiera a su habitación y encendiera la luz antes de irse. Pero esta vez subió con él. Llevaba una pequeña bolsa, un nuevo cuaderno y una pluma estilográfica. Cuando Mateo abrió la puerta de su habitación, Julián se la entregó. No solo para escribir el pasado, sino para escribir lo que viene. Mateo se sentó en el escritorio. Abrió el cuaderno y escribió: «Hoy pronuncié el nombre de mi madre, y creo que ella me escuchó». 2 días después, el pueblo de Fogbrook celebró una reunión comunitaria extraordinaria en el Salón Municipal, presidida por el comisario Javier Torres, con la presencia de la inspectora Marta Valdés, representantes del Tribunal del Condado y Julián Reyes. Los habitantes llegaron en silencio, en pequeños grupos. Nadie hablaba en voz alta. Se sentaron como en un funeral, pero sus ojos estaban fijos en Mateo, el único en la primera fila sin invitación formal. Dolores se sentó junto a Mateo, Julián al otro lado, con su mano descansando suavemente en el hombro del joven. Los tres formaban una línea silenciosa, pero firme. Frente a ellos, un podio. A la izquierda, un boceto preliminar del Jardín de la Memoria de Isabel, un proyecto comunitario propuesto por Julián y Esteban. Julián subió al podio sin papeles. «Hay verdades que han sido enterradas», comenzó, «y solo un niño tuvo el valor de desenterrarlas, tanto literal como figuradamente». Relató el viaje de Mateo, cómo enfrentó el silencio, la duda y las miradas negadoras. Con cada frase, miraba alrededor. Cuando sus ojos encontraron a Marisol Fuentes, ella bajó la cabeza. Al concluir, la inspectora Valdés tomó la palabra. Anunció oficialmente que Ramón Ortega sería procesado el próximo mes, con el juicio preliminar previsto para el siguiente trimestre. Hubo murmullos, pero nadie objetó. Las pruebas y testimonios eran claros. Al finalizar la reunión, Dolores y Mateo se quedaron. Julián no se alejó. Una mujer se acercó, la madre de Lucía. Abrazó suavemente a Mateo y susurró: «Gracias por hacer lo correcto. Mi hija ya no teme a sus sueños». Julián observó a la mujer alejarse, luego se volvió hacia Mateo. A veces, un sueño solo necesita que alguien crea en él para hacerse realidad. Y tú lo lograste. Esa noche, lloviznaba. Mateo no podía dormir. Salió al porche. Una semana después del juicio,
Fogbrook retomó su ritmo habitual, aunque ya no era el mismo de antes. El aire matutino seguía siendo húmedo y fresco, pero se sentía más ligero. Las personas caminaban más despacio, saludándose con miradas menos esquivas. La noticia sobre el caso de Ramón Ortega se difundió más allá del pueblo, pero para quienes permanecían ya no era una vergüenza, sino una prueba de que la verdad, por más tiempo que permanezca enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El domingo por la mañana, Mateo se despertó temprano. Sobre la pequeña mesa junto a la ventana, el cuaderno que Esteban le había regalado estaba abierto, mostrando el primer diseño del jardín de la memoria de Isabel que él y Julián habían esbozado. El dibujo era sencillo. Un sendero de piedras blancas que conducía a un jardín circular, en cuyo centro se encontraba una placa de madera con la inscripción que Dolores había escrito, rodeada de lavanda, romero, margaritas blancas y otras plantas que los habitantes del pueblo habían traído personalmente. Dolores llegó a recoger a Mateo en su viejo coche, que aún conservaba el aroma a lavanda. Julián ya los esperaba al final de la calle, sosteniendo una cesta con herramientas de jardinería. Ese día plantarían las primeras flores, no solo en memoria de la madre de Mateo, sino también por todo aquello que había sido olvidado y merecía ser recordado. ¿Trajiste el cuaderno?, preguntó Dolores. Mateo asintió. Anoche escribí algo más. Sacó el cuaderno de su bolsillo y lo abrió en una página. Cada planta tendrá un nombre, no de persona, sino una palabra que evoque una emoción. Ya escribí algunas: perdón, recuerdo, esperanza, valentía, aceptación. Dolores sonrió suavemente. Entonces yo plantaré paz. Hoy la necesito. Al llegar al terreno, encontraron a un grupo de personas esperándolos. Don Alonso estaba presente, apoyado en su bastón. La señorita Vega había traído a los antiguos compañeros de clase de Mateo, cada uno con una piedra grabada. Leticia llevaba 2 plantas de menta, y Marisol Fuentes, quien había guardado silencio durante mucho tiempo, llegó con las manos vacías, pero se mantuvo en silencio al margen. Julián se adelantó y miró a todos. Hoy no es una ceremonia, es una acción. Hacemos esto no para borrar culpas, sino para sembrar lo correcto. Distribuyó las herramientas y comenzaron. Mateo cavó el primer hoyo y plantó el romero que Leticia había traído. Sin decir palabra, colocó una pequeña placa de madera: valentía. 1 hora después, el terreno estaba salpicado de colores verdes y violetas. Esteban llegó tarde, trayendo una gran maceta de margaritas blancas. La colocó en el centro, junto a la placa, con el nombre de la madre de Mateo. Ella me ayudó a corregir un archivo en un invierno. Nadie lo recuerda, pero yo sí, le dijo a Mateo. Ahora devuelvo un poco de eso. Al mediodía, todos se sentaron en círculo alrededor del jardín. Había té caliente de Dolores, galletas del negocio de doña Pilar y un pequeño pastel que Lucía había preparado. La niña se lo entregó personalmente a Mateo, sin decir nada. Gracias, dijo él en voz baja. De nada, respondió Lucía. Mamá dice que cuando plantas algo, significa que quieres que algo viva. Mateo asintió levemente. Miró alrededor. El terreno que una vez ocultó un cuerpo, ahora estaba lleno de vida. Por la tarde, cuando casi todos se habían ido, Mateo, Dolores y Julián permanecieron. Caminaron alrededor del jardín, colocando las placas que faltaban. Cada paso sobre la tierra nueva parecía establecer una base para un recuerdo antiguo. Mateo se detuvo en el lugar donde había encontrado la piedra con la letra A. Cavó un pequeño hoyo, colocó la piedra nuevamente y la cubrió con tierra. Aquí es donde mamá comenzó a regresar, dijo. Julián se paró a su lado
y puso una mano sobre su hombro. Y donde tú comenzaste a crecer, no por edad, sino por la verdad. Dolores añadió. Hay quienes tardan años en aprender eso. Tú lo aprendiste en una sola temporada de lluvias. Al marcharse, Mateo miró una vez más el jardín. En la placa de madera con el nombre de Isabel, la luz del atardecer parecía hacer brillar las letras. No sabía si su madre podía ver lo que había hecho ese día, pero estaba seguro de que, si lo hacía, estaría sonriendo. Una semana después de la plantación, el jardín de la memoria de Isabel se convirtió en un lugar tranquilo, pero frecuentado. Cada día, algunas personas se detenían, no para llorar, sino para sentarse, observar y a veces escribir. Mateo colocó un cuaderno grande en un compartimento de madera bajo la placa con el nombre de su madre. Pegó una nota en la primera página. Si alguna vez has recordado a alguien, escribe. No es necesario firmar. La primera entrada, escrita con una letra delicada, decía: recuerdo a mi madre, pero nunca me atreví a decirlo. Hoy lo digo gracias a un niño que fue más valiente que yo. Julián propuso establecer una beca en nombre de Isabel Ortega destinada a niños que han sufrido pérdidas. El pueblo aceptó casi por unanimidad. Dolores fue invitada a impartir una sesión mensual de cuentos para la clase de preescolar, y fue Mateo quien leyó el primer cuento en esa sesión. Un libro titulado La madre que no desapareció, solo estaba oculta, que escribió junto a la señorita Vega. Creo que si alguien sabe amar, nunca se va realmente, dijo Mateo durante la presentación. Pero si deben irse, debemos ser quienes los traigan de vuelta a través de la memoria. Ramón, en su celda, no solicitó reducción de condena. Permaneció en silencio, aceptando todo como una penitencia. Una tarde, recibió una carta, sin firma, pero con una letra familiar. No te perdono, pero tampoco olvido, porque hay cosas que solo pueden resolverse asumiendo la responsabilidad. Mateo. Ramón dobló la carta y la colocó sobre la mesa. No respondió, pero por primera vez desde su arresto, solicitó plantar un árbol en el jardín de la prisión. Fogbrook volvió a ser un lugar tranquilo, pero ya no era una tranquilidad falsa. El niño había hablado, los adultos habían escuchado, y todo el pueblo había aprendido a no apartar la mirada. Una tarde, Dolores llevó a Mateo de nuevo al jardín. Esta vez fueron solo ellos dos. Se sentaron bajo el romero, junto a las placas de madera que comenzaban a desgastarse. Te extraño, dijo Dolores. Yo también. Pero recordar no es para entristecerse. Recordar es para conservar. Mateo asintió. Sacó un nuevo cuaderno de su bolsillo, en blanco. Voy a empezar a escribir algo nuevo. No por mamá, sino por mí. Dolores sonrió. Eso está bien, y yo seré la primera en leerlo. El viento sopló. Las plantas se movieron suavemente, y un pétalo de lavanda cayó, quedando inmóvil entre ellos. Nadie merece ser enterrado solo porque otros quieran olvidarlos. Y Mateo, con el corazón de un niño, ayudó a su madre a regresar a la luz. No luchó con ira,